Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hablar hoy de esa comunión de los santos, y para hacerlo nos basamos en una audiencia del Papa Francisco en la que habla de la Iglesia como cuerpo, el miércoles 19 de junio del 2013. Y dice, desearía partir de un texto de los Hechos de los Apóstoles que conocemos bien, la conversión de Pablo, uno de los mayores evangelizadores de la historia. Saulo es un perseguidor de los cristianos, pero mientras está recorriendo el camino que lleva a la ciudad de Damasco, viniendo de Jerusalén, de improviso, una luz le envuelve, cae a tierra y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la voz responde: soy Jesús, a quien tú persigues. Venimos pues en este rato de conversación con Dios a pedirle a Él que nos ayude a darnos cuenta que somos uno. Creo en la comunión de los santos. Estamos unidos primero con la cabeza, que es Cristo, y estamos unidos entre nosotros. Estamos uno junto a otro, unidos a la cabeza, que es Cristo. Y por eso, pues, podemos decir que si estamos unidos entre nosotros y si estamos unidos con Cristo, pues toda la fuerza en nuestra vida es de Cristo. Dice el Papa, esta experiencia de San Pablo nos dice cuánto profunda es la unión entre nosotros cristianos y Cristo mismo. La unión entre nosotros los cristianos. De modo que si uno de nosotros está bien, todos los demás mejoramos. Por eso nos alegramos de las cosas buenas de los demás. Por eso no tiene sentido la envidia. Porque si hay algo bueno de los demás es mío. Es un regalo que Dios me dio para que yo lo mirara. Pues los premios Nobel no solamente son para las personas que ganan el premio Nobel, sino que son para todos. Cuando en un equipo de fútbol, hoy estaba viendo el partido del Bayern contra el PSG, pues el que hizo el gol, Boateng me parece, pues no fue él solo el que hizo el gol, y el que ganó el campeonato no fue él solo el que ganó el campeonato, fue todo el equipo. Pues había unos buenos defensas, un arquerazo, otros que estaban viendo el partido conmigo, pues querían que ganara el PSG, pero pues aunque había una buena defensa, pues faltaba que funcionara el equipo como equipo. Nosotros, para que la iglesia funcione, pues obviamente tenemos algo que funciona muy bien, que es esa cabeza, algo que vivifica, que es el Espíritu. Y en la medida en que haya una persona que vaya respondiendo a esos carismas del Espíritu, en la medida en que haya una persona
que cada uno de nosotros vaya respondiendo a esa llamada de Dios. Oye, ten un detalle de cariño con esta persona, haz esto, haz aquello. Pues en esa medida el mundo va cambiando y nosotros todos los demás vamos mejorando. Aquí en Manizales, ayer por ejemplo, pues todos nos sentimos muy arropados con esa bendición, con el Santísimo Sacramento que se dio por toda la ciudad. ¿Quién eres, Señor?, le pregunta Saulo a Jesús y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Estaba persiguiendo a los otros cristianos. Cuando nosotros hacemos un mal a alguien, le hacemos un mal a todos los demás. Cuando hacemos un bien, pues digamos que estamos ayudando a todo el mundo. El pecado no es un pecado, pues no hay un pecado que sea un pecado que me involucre solamente a mí mismo. Todos sufrimos o todos crecemos. Damos gracias a Dios por esto. Dice el Papa, la imagen de ese cuerpo nos ayuda a entender este profundo vínculo entre la Iglesia y Cristo, que San Pablo desarrolló de modo particular en la primera carta a los Corintios. Ante todo, el cuerpo nos remite a una realidad viva. La Iglesia no es una asociación asistencial, cultural o política, sino que es un cuerpo viviente que camina y actúa en la historia. Y este cuerpo tiene una cabeza, Jesús, que lo guía, lo nutre, lo sostiene. Pues lo primero, yo me doy cuenta de que esto no es una invención humana, de que esto no es un invento de una persona, o que pues ayer lo veíamos, no somos nosotros los que nos inventamos esto, sino que es Dios el que se inventó este cuento. Y necesitamos de esa unión con esa cabeza. Necesitamos de la unión con Dios. Pues es muy distinto a un equipo de fútbol en ese sentido. Es porque, y digamos que en un equipo de fútbol pues las cosas pudieran funcionar en un momento dado sin el entrenador, pero es que aquí pues como es la imagen de cabeza, de Jesús como cabeza, pues una cabeza, o más bien un cuerpo sin cabeza, pues no camina, no existe. Y dice, si se separa la cabeza del resto del cuerpo, la persona entera no puede sobrevivir. Si nosotros nos separáramos de Jesucristo, si nosotros hiciéramos muchas cosas buenas, pero sin tener en cuenta o sin esa ayuda de Dios o sin esa guía de Dios, pues simplemente haríamos cosas buenecitas. Y si pues nos separáramos radicalmente de la cabeza, pues lo haríamos más que el mal. Por eso se entiende aquellas palabras de San José María. En la medida en que tú descuides la oración, vives en primer lugar de las reservas y después solamente haces el mal. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a estar cada día más unidos, que nos ayude a estar muy unidos a Él, que es la cabeza. Sigue el Papa diciendo, debemos permanecer unidos de manera cada vez más intensa a Jesús. Y sigue, pero no solo esto, igual que en un cuerpo es importante que circule la linfa vital para que viva, así debemos permitir que Jesús actúe en nosotros, que su palabra nos guíe, que su presencia eucarística nos nutra, nos anime, que su amor nos dé fuerza para amar a nuestro prójimo. Y esto siempre, siempre.
un cuerpo es importante que la linfa vital viva, pues esté ahí, que haya sangre, que circule. Pues, y esa fuerza la da Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Pues nosotros podemos decir ahora, pero es que no estamos yendo muchas veces a las iglesias. Algunos sí se está pudiendo ir físicamente, con la cabeza y con el corazón. Estamos unidos a Jesús. Pues vamos a pensar, acordémonos qué pasó con aquel personaje que se convirtió con el diácono Felipe y que pues iba para África, en Etiopía. Pues regresa y está él solo, pero no está él solo, está él unido a todos los demás a través de Cristo. Nosotros podemos unirnos primero mirando a Cristo, y en la medida en que pues hagamos una comunión espiritual, en la medida en que nosotros nos unamos a ese Jesús a través de la misa diaria, donde estén celebrando la misa, nos unimos así, a distancia, pues tenemos mucha fuerza. Dice el Papa: queridos hermanos y hermanas, permanezcamos unidos a Jesús, fiémonos de Él, orientemos nuestra vida según su Evangelio, alimentémonos con la oración diaria, con la escucha de la palabra de Dios, con la participación en los sacramentos. Alimentémonos con la oración diaria, orientemos nuestra vida con su Evangelio. Pues, el recibir a Jesús en la Eucaristía, que lo podemos hacer espiritualmente, todos, ahora, en ese tiempo de pandemia, pues es algo que es muy importante. Pero también la idea es, cuando nosotros lo recibimos, que nos transforme, que nos cambie. Por eso le pedimos ahora, en este momento, en este rato de oración, al Señor: Señor, pues ayúdame a darme cuenta de que debo estar muy unido a ti, y en la medida en que esté unido a ti, también estar muy unido a los demás. Hace unos días escuchábamos esas palabras del Papa Francisco también, en las que decía, no es textual obviamente, pero en la medida en que nosotros recibimos a Jesús, nos hacemos uno con Cristo. Y si hay otra persona que está al lado mío que recibe a Jesús, pues se hace uno con Cristo, y nosotros entonces nos estamos haciendo una cosa con Él. Por eso viene la pregunta, y es, si yo me hago una cosa con las personas que están a mi lado, ¿cómo está mi unidad? ¿Qué estoy haciendo yo para vivir más esa unidad? ¿Cómo hago yo para unir en lugar de desunir? Dice el Papa: aquí llegó a un segundo aspecto de la Iglesia como cuerpo de Cristo. San Pablo afirma que igual que los miembros del cuerpo humano, aun distintos y numerosos, forman un solo cuerpo, así todos nosotros hemos sido bautizados mediante un solo espíritu en un mismo cuerpo. En la Iglesia existe variedad, una diversidad de tareas y de funciones. No existe una uniformidad plana, sino la riqueza de dones que distribuye el Espíritu Santo. Y pues ya sabemos, cada uno de nosotros es distinto. Cada persona que está al lado nuestra es totalmente distinta. En la exhortación apostólica postsinodal sobre la familia,
Amoris Laetitia, el Papa Francisco, pues en un momento dado nos dice, ojo, que muchas veces nosotros intentamos hacer que las otras personas sean iguales a mí. Estamos intentando procurar hacer una persona a mi imagen y semejanza. Y no le doy la oportunidad a la otra persona de que sea ella. ¿Cómo hago yo para, pues vamos a hacer un poquito de examen, cómo hago yo para aprovechar la oportunidad de que el Espíritu Santo actúe más y obre más y haga más cosas en mí y haga más cosas en las personas que están al lado mío? Sigue el Papa. En la Iglesia existe una diversidad de tareas y de funciones. No existe la uniformidad plana, sino la riqueza de dones que distribuye el Espíritu Santo. Diversidad de talentos. Cada uno de nosotros es, ya lo leíamos ayer también, un don que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Cristo y lo regala a su pueblo. Cada uno de nosotros es distinto. Cada uno tiene una tarea distinta, una función distinta. Si en un cuerpo, pues todo fuera brazo, pues ¿quién caminaría? O si todo fuera ojo, ¿cómo se caminaría? ¿O cómo pensaría? ¿O cómo vería? Hay una diversidad de tareas y de funciones. En esa comunión de los santos, pues nosotros tenemos el darle gracias a Dios por los dones que nos da al ver a cantidad de personas distintas. Dice el cardenal Sara, hablando de esto, el Espíritu Santo une y suscita distintos carismas. Existe una diversidad de la unidad. El otro es siempre un tesoro que me ofrece Dios para enriquecer mi humanidad y para ayudarme a crecer en mi vocación personal. El otro es un tesoro que Dios me ofrece para enriquecer mi humanidad. Es un tesoro, lo admito a las personas que están a mi lado como tesoros. Y también si yo soy un tesoro para los demás, me comporto como lo que soy. Vivo como ese don, como ese regalo para los demás. El otro es un tesoro que Dios me ofrece para enriquecer mi humanidad y para ayudarme a crecer en mi vocación personal. Por eso que importante el diálogo, en la amistad, escuchar al otro. Las otras personas no tienen que ser iguales a mí. Es mejor que no sean iguales a mí. Escucharlos. Pues tenemos un gran problema en el país, me parece, y es que no sabemos escuchar. Y no sabemos, pues, valorar al prójimo. Usualmente queremos vencer con lo que nosotros decimos. Vencer, pero no ayudar. Y sigue. Yo por mi parte, por miserable que sea, tengo el deber de fomentar las riquezas y las particularidades del otro. Tengo el deber de fomentar las riquezas y las particularidades del otro. Pues vamos a mirar, yo cómo fomento esas particularidades de las personas que están a mi lado.
¿cómo hago para que las personas que están a mi lado pues se crezcan? También yo, sigue el Papa diciendo, aunque sea muy poca cosa, soy un don para los demás. Formamos una sola familia humana en el que cada uno aporta su propia riqueza, en un espléndido mosaico de culturas y de tradiciones. Hay tesoros de la humanidad que tienen mucho valor. Formamos una familia en la que cada uno aporta su propia riqueza. Y también, aunque pues uno diga, es que también la otra persona que está a mi lado se está equivocando, pues puede ser que Dios, con ese error que está cometiendo esa persona, me está ayudando a mí a crecer. Todos unidos. Y sigue también en otro momento el cardenal Sara, la señal de Satanás es la división. Vamos mirando, comunión de los santos, común unidad. Lo que hace el diablo es intentar ver cómo separar. Primero, cómo separarnos a nosotros entre nosotros mismos, con la cabeza. Pues ayer lo pensaba que pues una cosa un poco tonta, pero ¿qué haría yo para hacerle daño a alguien? Pues hombre, le quitaría el quién es. Yo soy hijo de mi padre y de mi madre, de mi papá y de mi mamá. Entonces le quitaría al papá, le quitaría a la mamá. Pues ahora con estos problemas que se dan en la sociedad actual, en que pues se quita la figura paterna, la figura materna, y pues digamos que se quita la Virgen, se quita la Iglesia como mamá. También se quita la fraternidad. Y entonces pues ya, si una persona no está unida a otras, si está sola es muy fácil. En unidad todos podemos ayudarnos. Pues todos hemos hecho el experimento de un hilito, como es de fácil romperlo, pero cuando son muchos hilos retorcidos unos con otros, aunque estén retorcidos, es muy difícil romperlos. Un cable es muy difícil de romper. Y nuestros pecados, pues hacen, incluso nuestros pecados, digamos que la idea es que nosotros no luchemos contra ellos, pero nuestras imperfecciones más bien, o las imperfecciones de los demás, pues hacen o ayudan a los demás en la medida en que yo lucho contra ellas. La señal del demonio es la división. El demonio se frota las manos, le entusiasma dividir a la iglesia. Lo que el príncipe de las tinieblas desea por encima de todo, es crear oposición entre nosotros. Nos tiende una trampa terrible convirtiendo en mediática la declaración episcopal más insignificante. Todo el mundo está obligado a tomar partido, a elegir su campo, y en la iglesia no hay partidos, no hay campos. Incluso en una sociedad como la nuestra, y en la que pues hay partidos políticos, y me parece muy bien, es una cosa buena, pero esos partidos políticos no nos pueden llevar a odiar a nadie, a escuchar al otro, a ver en el otro a una persona que es mi hermana, que es hija de Dios. Dice el Papa en Evangelii Gaudium: dentro del pueblo de las distintas comunidades, cuántas guerras, en el barrio y en el puesto de trabajo, cuántas guerras por envidias y celos, también entre cristianos.
La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, de prestigio, de placer o de seguridad económica. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la Iglesia por alimentar un espíritu de internas. Cada uno pensando, es que yo soy la única persona o la única comunidad que puede existir en la Iglesia. ¡Qué fuerte es esto! Más que pertenecer a toda la Iglesia, con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo, que se siente diferente o especial. No, unidos y luchando por mejorar, unidos y luchando por ser mejores. Unidad, como se dio en la última cena, que todos sean uno, como tu Padre en mí, yo en ti, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Unidad como se dio en el comienzo de la Iglesia. Allí estaban junto a la cruz María, Jesús, Juan. Después perseveraron unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús. En oración, unidos, siempre unidad. María siempre nos lleva a estar unidos. Por tanto, luchemos contra esas críticas que no llevan a nada. Y cortemos con aquellas personas que lo que hacen es sembrar divisiones, críticas. Miremos cómo podemos construir. Destruir es muy fácil. Construir es muy complicado. Pidámosle a la Virgen, nuestra Madre, que vivamos cada día esta común unión con todas las personas que están aquí. Obviamente con las personas que están en el purgatorio, las encomendamos ahora. Ofrecemos esta rato de oración del que podemos sacar tantas indulgencias. Ofrecemos nuestro trabajo. Una hora de trabajo es una hora de oración, una hora de descanso es una hora de oración. Pues ofrecemos todo esto por las almas del purgatorio. Y le pedimos a aquellos que están en el cielo que pidan por nosotros, porque no estamos solos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.